Bienvenidos al segundo tema de esta unidad, que es el sistema nervioso. Vamos entonces a hablar sobre la organización del tejido nervioso, el funcionamiento de los sistemas nerviosos y los tipos de células que lo conforman, tanto neuronas como glía, y vamos a explicar cómo funciona un potencial de acción y la sinapsis que permite el funcionamiento de estos sistemas nerviosos. En el inicio, pues vamos a ver una perspectiva de cómo fueron evolucionando estos sistemas en los diferentes grupos de animales, pero nuestro enfoque pues es el sistema nervioso humano. Entonces, los primeros sistemas nerviosos realmente aparecen en los organismos diblásticos. Acá no incluimos atenóforas por el simple hecho que no sabemos su posición real en el árbol filogenético de los animales. Sin embargo, pues hay evidencia que los tenóforos también tienen un sistema muy rudimentario, como es el caso de los nidarios. Entonces, estos primeros sistemas nerviosos pues aparecen como células de percepción que forman redes a lo largo del organismo. En este caso pues es la representación de un nidario, y la idea es que estas redes neuronales eh, permiten percibir algunos de los fenómenos externos al organismo y responder a estos fenómenos. Más adelante, cuando los organismos triblásticos surgen, vamos a encontrar un sistema nervioso que tiene un grado de cefalización usualmente bilateral. Eso quiere decir que hay una región central en lo que es la posición de la cabeza que controla el funcionamiento, o que funciona como un centro de integración del sistema nervioso, y vamos a encontrar pues dos cordones que transportan la información desde ese centro de integración hacia el resto del cuerpo. En el caso de los platelmintos, este centro de integración recibe el nombre de ganglios o ganglio cerebral, y es un grupo de masas de células, de neuronas, que funcionan pues para interpretar las señales. Ya no solo percibimos y respondemos a las señales, sino que hay un grado de interpretación de esas señales. Vamos a ver que acompañado de estos ganglios vamos a tener mejores receptores. En el caso de los platelmintos, pues vamos a tener fotorreceptores que permiten interpretar patrones de luz, oscuridad, y vamos a tener los dos cordones nerviosos hacia lo largo del cuerpo, controlando las células musculares y respondiendo hacia los estímulos con ese control muscular. Más adelante, en rotíferos, anélidos, moluscos e inclusive en artrópodos, vamos a tener ganglios cerebrales más complejos. A veces vamos a tener pares de ganglios o incluso varios diferentes ganglios que forman una especie de cerebro como tal, que controla entonces pues la integración de la información. Y vamos a tener también ganglios a lo largo de los segmentos corporales como un control local de cada músculo o de cada sistema en esos segmentos. Siempre va a haber un cordón nervioso, usualmente ese cordón nervioso es ventral, y están conectados pues hacia ese cerebro o a ese ganglio cerebral como tal. Acá vemos la representación de un anélido con un ganglio subfaringeo o un ganglio en cada segmento del cordón nervioso, y nervios laterales que controlan los músculos circulares y longitudinales, además de los diferentes sistemas que va a tener el anélido. Pero el centro de integración principal es ese ganglio cerebral que aparece hacia la región cefálica. Este es el diagrama, entonces, por ejemplo, en un molusco, de cómo tenemos estos ganglios cerebrales. Tenemos 8 o 6, dependiendo el tipo de organismo, ganglios cerebrales que forman un cerebro en conjunto, una serie de cordones nerviosos y ganglios en los segmentos del cuerpo que controlan localmente. En el caso de los artrópodos, este cerebro va a estar formado por tres pares de ganglios o tres regiones cerebrales, una para cada tipo de órgano sensorial que vamos a tener en la cabeza de los artrópodos, y va a controlar también a través del cordón nervioso
pues ganglios o subganglios que van a formar el control de cada segmento del artrópodo, incluyendo los apéndices articulados. En el caso de los equinodermos no vamos a tener un cerebro, pero la función de integración la cumple el anillo nervioso que está en la parte del disco central, y luego lo que vamos a tener no son cordones nerviosos sino nervios radiales que salen hacia cada uno de los extremos del animal. En el caso de todos estos sistemas que hemos visto, el patrón evolutivo siempre es el mismo. Se incrementa el número de células nerviosas, pasan a concentrarse algunas de esas células para formar ganglios o cerebros que son la suma de varios ganglios o cordones nerviosos. Luego se especializan las funciones, ya no solo se percibe una señal y se responde, sino que hay una transmisión de la señal en dos direcciones y hay un centro de integración en esos ganglios que decodifica y decide cómo responder a la señal. Aparecen, por lo tanto, otros tipos de células neuronales. Tenemos interneuronas, aparece la sinapsis como tal, como mecanismo de comunicación y de contacto entre neuronas, y todo siempre va acompañado de la cefalización, que es pues la determinación de una región anterior que va a tener ese centro de integración nervioso. Si evaluamos hasta este momento, pues hemos visto la evolución en la línea de los protostomados. En los deuterostomados, pues como los equinodermos tienen esa simetría tan particular y han perdido la cefalización, pues es hasta los cordados donde vemos este mismo patrón evolutivo. Los cordados van a presentar un sistema nervioso que, a diferencia de todos los anteriores, va a tener el cordón nervioso en posición dorsal al notocordio. Y sí, en la parte anterior va a evolucionar una región cefálica que va a mantener o va a proteger el cerebro. La ventaja de que el cerebro crezca mayoritariamente en los cordados, a diferencia de sus parientes o sus otros organismos relacionados, es que en los cordados la diversificación de estos animales generó competitividad por la búsqueda de recursos de forma muy rápida, y también un cerebro más complejo permitía responder mejor ante los peligros. Cuando eso lo transportamos hacia la invasión en la Tierra, los tetrápodos tienen los cerebros más grandes porque muchos de estos centros cerebrales se modificaron y se expandieron para dar respuesta a la nueva gama de experiencias sensoriales que ofrecía la vida sobre la Tierra. La vida, pues ya hemos discutido, cuando migra del agua a la tierra, enfrenta muchos retos y muchas nuevas condiciones ecológicas y ambientales, y un cerebro que responde a todas esas nuevas señales ayuda a que los animales se muevan mejor, respondan a estímulos, y estímulos que son muy diferentes. Por ejemplo, en el agua una molécula química se disuelve diferente que lo que es su disolución en aire. La percepción de esas moléculas entonces demanda una región nueva en el cerebro. Asimismo, la difracción de la luz, el efecto de la gravedad, como ya hemos discutido varias veces. Entonces el cerebro se enfrenta a una nueva gama de estímulos que debe interpretar y debe saber responder a ellos. Por eso es que los cerebros se vuelven mucho más grandes. Si vemos acá, este es el plano básico de un cerebro. Un cerebro, al menos en los cordados, pues tiene un bulbo olfatorio, una región de integración, el tectum y el cerebelo, y luego pues el cordón nervioso. Perdón. En los peces, si vemos las lampreas, peces o tiburones, pues realmente el cerebro es particularmente sencillo, con el tectum siendo la parte más desarrollada en los peces óseos. Sin embargo, en los anfibios vamos a ver que lo primero que se desarrolla son los bulbos olfatorios y la parte del cerebro como tal.
y eso se mantiene en los reptiles. Es hasta las aves y mamíferos que también el tectum y el cerebelo siguen este patrón de desarrollo, pero sobre todo en estos dos grupos es el cerebro, la región que permite integrar señales que no necesariamente tienen que ver con la respuesta reproductiva o la respuesta de sobrevivencia, porque estos organismos entonces ya responden a otra gama de señales, incluyendo las interacciones sociales. Los primeros cerebros son bastante sencillos y por eso es que muchas veces utilizamos el término cerebro reptiliano, porque nos enfocamos solo en las regiones del cerebro como la región del tectum o del cerebro básico que están involucradas en mantener la homeostasis, en saciar el apetito, la sed, en el control de la reproducción y pues funciones que van muy de la mano con la sobrevivencia y la reproducción. Entonces es hasta las aves y mamíferos que vemos ese cambio en estructura del cerebro. Acá también pues vemos otro diagrama con la misma lógica. Vean que tanto en anfibios como en reptiles las tres regiones del cerebro están bastante igualmente distribuidas. Son los bulbos olfatorios los más desarrollados, pero en aves y mamíferos es la región anterior del cerebro, toda la región que controla la cognición, la creatividad, la percepción de el ser, la que se desarrolla, sobre todo en los mamíferos, y no pues las otras regiones que quedan en la parte más interna con las funciones vitales. Entonces, los sistemas nerviosos tienen dos unidades básicas que son las neuronas y la glía. Las neuronas son las que usualmente mencionamos cuando hablamos de sistemas nerviosos porque son las que van a cumplir la función de señalización y de comunicación. La neurona es una célula que es capaz de transmitir señales eléctricas y químicas a través de la membrana y que pues va a utilizar esos mensajeros químicos para transmitir la información hacia otra célula. La glía, sin embargo, son células vitales para el funcionamiento del sistema nervioso. Son células que cumplen función de sostén, regulación y protección y específicamente tenemos cuatro grandes grupos que son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y la microglía. Usualmente no hablamos de las células gliales porque en los textos más antiguos se creía que solo cumplían una función para mantener vivas a las neuronas. Las neuronas no tienen una función metabólica muy desarrollada porque han maximizado su función de comunicación celular y por lo tanto se creía que las células gliales la única función que cumplían era generar el metabolismo necesario para alimentar, por así decirlo, a las neuronas y para mantenerlas vivas. Sin embargo, ahora sabemos que la función es mucho más diversa y que están involucrados en mucho del funcionamiento correcto del sistema nervioso y que pues daños en las células gliales también involucran daños neurológicos o incluso pues enfermedades del sistema nervioso. Los astrocitos son las que cumplen la función de sostenimiento y suministro de nutrientes a las neuronas. Son las células que van a ser metabólicamente activas y que le van a brindar la glucosa y la energía necesaria a las neuronas. Pero también tienen funciones de inducir vascularización, es decir, vasos capilares para formar la barrera hematoencefálica y ayudan a recaptar los neurotransmisores. Eso quiere decir que los astrocitos son vitales para el balance de neurotransmisores y ahora están siendo bastante estudiados, por ejemplo, en enfermedades mentales, porque pues cumplen esta función que es vital para el funcionamiento del sistema nervioso. Los oligodendrocitos van a formar recubrimientos llamadas vainas de mielina alrededor de los axones de las neuronas y van a permitir que estas neuronas se mantengan en comunicación y que transmitan la señal eléctrica de forma correcta. En la imagen los vemos en azul y son los que pues van a estar generando estas
estas nuevas células que se llaman células de Schwann, que van a recubrir los axones de las neuronas. Luego las células ependimales van a revestir las cavidades de los sistemas nerviosos y van a ayudar a producir líquido cefalorraquídeo y a circular ese líquido cefalorraquídeo. Es un líquido importantísimo para el mantenimiento y la salud de todas las células del sistema nervioso. Finalmente, la microglía, que son las más pequeñas, las que vemos en rojo en la imagen, van a cumplir una función de defensa, van a tener una función de fagocitar desechos, posibles bacterias u otros potenciales objetos o compuestos peligrosos, y tiene un rol en los procesos de inflamación como cualquier célula del sistema inmune. A pesar de ser una célula especializada del sistema nervioso, va a cumplir funciones análogas a los macrófagos en el sistema inmunológico. Eh, por lo tanto, pues es de vital importancia para el funcionamiento de los sistemas nerviosos. Luego, pues tenemos una neurona. Una neurona va a tener un cuerpo celular ovoide que va a tener núcleo y organelos de la célula, y usualmente ese cuerpo está ramificado en dendritas, que son las que van a recibir y transmitir la información desde otras células. Las dendritas son las que tienen receptores de los neurotransmisores y las que van a iniciar la señalización celular hacia el resto del cuerpo de la neurona y el axón. El axón es una extensión muy larga y delgada, que es donde va a transmitirse la señal eléctrica y por lo tanto va a desencadenar en la liberación de la señal química hacia otras células. El extremo de la neurona son los terminales del axón, que son los que van a liberar los neurotransmisores y van a generar sinapsis con la siguiente neurona. En la imagen vemos el impulso nervioso, cómo seguiría un camino desde las dendritas que reciben la señal hasta las terminales del axón o las ramificaciones del axón, que van a compartir esa señal con una nueva neurona por medio de la sinapsis. Tenemos tres tipos de neuronas principales: las neuronas sensoriales, las interneuronas y las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales se diferencian de las demás porque no tienen dendritas, su cuerpo celular está en el medio, por lo que tiene dos extremos con receptores que detectan estímulos. Entonces veríamos a esta primera neurona que está asociada en este caso a un receptor en la piel, pero puede estar asociada a cualquier tipo de receptor, y vemos cómo está bifurcada con dos axones, uno que está directamente conectado con el receptor y el otro que está involucrado en transmitir esa señal del receptor hacia otra neurona. Entonces envían las señales a las interneuronas y eventualmente a neuronas motoras. Las interneuronas son el segundo tipo, que van a tener muchas dendritas y un axón sin mielina, porque usualmente van a formar masas de muchas de estas interneuronas que van a integrar la señal, a decodificar la señal, y usualmente son las que conforman el sistema nervioso central. Entonces procesan esa información recibida desde las neuronas sensoriales y la envían por medio de otras interneuronas hacia las neuronas motoras. Serían las segundas que vemos acá, las que no tienen axones, sino que tienen muchas dendritas alrededor de todo el, el cuerpo celular, y el axón pues asemeja ser otras dendritas, o sea, es reducido. Finalmente, las neuronas motoras son neuronas con muchas dendritas y un axón que puede ser bastante largo, y estas tienen la función de enviar las señales desde el sistema nervioso central hacia los efectores, que son los músculos o las glándulas, que usualmente son los que dan respuesta a una señal. Entonces acá sería la tercera, la neurona más grande que vemos, con muchas dendritas, un axón bastante largo que está en este caso conectado a un músculo esquelético, y va a dar la señal de contraer ese músculo. Entonces
Esta es la idea del flujo sensitivo. Empezamos con un receptor que permite, perdón, que permite determinar una señal sensorial que es externa al organismo. Ese receptor transmite esa señal hacia una neurona sensorial. Esa neurona sensorial va a, por medio del axón, enviar hacia una interneurona esa señal, y de la interneurona se integra junto a otras interneuronas para dar una respuesta por medio de la neurona motora, que va a llevar la señal hacia el efector, que en este caso es un músculo. ¿Cómo sucede esa transmisión de la señal nerviosa? Bueno, eh, para entender cómo sucede, tenemos que visualizar primero la membrana celular como una estructura que no solo separa el contenido celular del contenido extracelular, sino que mantiene las cargas en cada uno de esos extremos en forma eh, equilibrada. Entonces vamos a tener una región con un contenido específico de iones y de proteínas dentro de la célula, que usualmente va a generar una carga neta negativa. Entonces las proteínas intermembranales o transmembranales más el contenido iónico dentro del citoplasma va a generar una carga negativa con respecto a la matriz extracelular, por lo que vamos a decir que existe una polaridad a través de la membrana, una polaridad que la membrana mantiene de esa manera. Eso entonces quiere decir que fuera de la membrana la carga es positiva, y entonces cuando la neurona está en su estado basal o en descanso, vamos a tener una carga positiva afuera, una carga negativa adentro. Y en cuanto a los iones que conforman esa carga, va a haber una mayor cantidad de sodio afuera y una mayor cantidad de potasio adentro, además de pues otros iones que están involucrados. Entonces, en reposo, el interior de la neurona es negativo, el exterior es positivo, y cuando va a suceder un impulso nervioso, estos valores cambian. Eso quiere decir que hay una despolarización de la neurona, y eso va a generar un potencial eléctrico, un potencial a través de la membrana. Entonces, la forma en la que la neurona es estimulada es a través de neurotransmisores que van a ser eh, captados por un receptor a nivel de membrana, y eso va a generar la apertura de canales iónicos que van a generar el movimiento de iones a través de la membrana, y van a generar una corriente eléctrica por ese flujo de iones de un lado hacia el otro. Esa corriente, entonces, si es significativamente eh, mayor, puede revertir la polaridad de la membrana, y un cambio de polaridad va a generar ese potencial de acción que es fuerte en magnitud y que genera el impulso eléctrico o el inicio de ese impulso eléctrico. Entonces, lo que va a suceder es que en la membrana vamos a tener receptores de neurotransmisores, vamos a tener canales iónicos abiertos y canales iónicos cerrados. Estos canales iónicos cerrados son inducidos por voltaje. Eso quiere decir que se abren si hay un cambio en el voltaje alrededor de ellos. Y aparte vamos a tener bombas como la bomba de sodio y potasio. Cuando entonces se recibe un neurotransmisor, el, el receptor del neurotransmisor genera un cambio a nivel de la membrana que va a inducir una pequeña despolarización que va a abrir los canales inducidos por voltaje, los canales específicos de sodio que son inducidos por voltaje. Como al percibir el neurotransmisor se generó esa despolarización, esos canales adyacentes que son inducidos por voltaje se abren. Eso hace que el sodio fluya hacia adentro porque había mayor sodio afuera, y entonces cambia la polaridad interna de la célula en esa región en específico.
la parte interna se vuelve positiva súbitamente y la parte externa negativa. Eso entonces va a crear otra despolarización en ese punto. Y esa despolarización va entonces a inducir que los canales adyacentes, es decir, los siguientes canales de sodio inducidos por voltaje se abran, mientras que en el sitio original los canales de potasio se abren inmediatamente para repolarizar a la célula, es decir, para regresarla a su balance eléctrico normal. Entonces la región inicial regresa a su balance eléctrico normal, pero la región de la par ya fue despolarizada. Esto va a crear un efecto dominó o un efecto cascada, generando esa despolarización a lo largo de toda la membrana, desde las dendritas hasta las terminales del axón. Cuando la membrana se repolariza, sin embargo, las concentraciones de sodio y de potasio están invertidas. Ahora hay más sodio adentro y hay más potasio afuera. Por lo tanto, para que la neurona siga funcionando y pueda mandar otra señal, se activa la bomba de sodio y potasio y estamos dispuestos a gastar ATP para restablecer las concentraciones normales de iones y en este caso meter el potasio y sacar el sodio. Entonces todo esto está sucediendo inmediatamente en este efecto cascada o efecto dominó, desde el punto donde se recibió el neurotransmisor hasta la terminal del axón en el otro extremo de la neurona. Finalmente, entonces el impulso nervioso se mueve a lo largo de todo el axón y va dejando esa zona de recuperación donde la neurona va regresando a su estado de reposo, tanto en carga como en concentraciones de iones. Ese estado de recuperación es lo que evita que el impulso regrese y lo que obliga a que el impulso eléctrico vaya en una dirección, desde las dendritas hacia los axones. Mientras la neurona pues se alista para volver a funcionar. Entonces, eléctricamente, el estado basal está a unos menos 70 milivoltios y cuando se da la despolarización o se genera el potencial de acción, la célula llega hacia 40 milivoltios, es decir, es un cambio bastante radical. Luego, cuando se da la repolarización, es decir, cuando cambiamos los iones de potasio por los de sodio, este periodo refractario es el que evita que la señal regrese y es el periodo donde la bomba de sodio y potasio va a restablecer las concentraciones para llegar a la carga en el estado de reposo. Entonces esto es lo que va a permitir que la señal nerviosa vaya en una dirección. Finalmente, son las vainas de mielina a lo largo del axón, estas células de Schwann que son colocadas por los oligodendrocitos, las que van a servir como un aislante eléctrico que perdón, va a permitir que el impulso vaya dando saltos entre cada una de ellas en los sitios donde no hay recubrimiento, que reciben el nombre de nódulos de Rambier. Eso hace más eficiente y más rápido la transmisión de la señal y evita que se vaya perdiendo la intensidad de la señal a lo largo del axón, considerando que hay axones que son bastante largos, llegando a medir hasta 1 metro. Entonces, esas vainas de mielina son importantes para que se mantenga la eficiencia de ese flujo eléctrico. Cuando entonces llegamos a la terminal del axón, entonces los últimos canales que existen en esa terminal son canales de calcio que al abrirse van a generar un flujo de calcio hacia adentro, lo cual va a estimular el movimiento de vesículas que están cargadas de neurotransmisores hacia la membrana. Cuando esas vesículas entonces llegan hacia la membrana, hacen exocitosis y entonces los neurotransmisores son liberados a un espacio que llamamos el espacio intersináptico, que es el espacio que existe entre la terminal del axón de una neurona y la dendrita de la siguiente neurona. Esos neurotransmisores entonces difunden libremente en ese espacio
y son captados por los receptores en la siguiente célula, en las siguientes dendritas de la neurona. Lo ideal es que estos neurotransmisores se recapten porque hay un número limitado de neurotransmisores que las neuronas pueden generar, pero pues acá entonces se inicia un proceso de recaptación una vez los neurotransmisores han difundido hacia la otra neurona. Aquí es donde pueden pasar varias cosas. Eh, la célula posináptica, es decir, la célula que va a recibir el, el mensaje, pues va a iniciar todo el proceso de nuevo y va a seguir transmitiendo el mensaje, y siempre y cuando los neurotransmisores sí hayan llegado. Puede suceder que esos neurotransmisores no hayan llegado, o que los receptores no sean suficientemente sensitivos, o también puede suceder que las bombas que están diseñadas para recaptar esos neurotransmisores en la neurona presináptica no funcionen, y es ahí cuando tenemos algún tipo de problema de señalización asociado pues a los neurotransmisores. Ya que estamos hablando de neurotransmisores, pues existen varios tipos de neurotransmisores. Vamos a hablar de algunos de los más comunes, entre ellos el par adrenalina-noradrenalina, que también reciben el nombre de epinefrina o norepinefrina, la dopamina, la serotonina, GABA, acetilcolina, glutamato y las endorfinas. En el caso de el par noradrenalina-adrenalina, la adrenalina va a preparar el cuerpo para responder al estrés o al estado o un estado de emoción muy fuerte. Está asociado a la respuesta de huida o pelea, y va a generar un incremento en el ritmo cardíaco, en el flujo de sangre, va a dilatar las pupilas y va a incrementar la oxigenación a nivel de pulmones, con el fin de generar la energía suficiente para huir o pelear. Está asociado a situaciones de estrés o de vida o muerte. Entonces evolucionó como un mecanismo para que el cuerpo, ante estas situaciones que son muy estresantes o muy estimulantes, se prepare físicamente para ese evento. En el caso contrario, la noradrenalina es un neurotransmisor que está asociado a la concentración, que afecta la atención y la respuesta a, a estímulos, y que tiene el efecto contrario. Contrae los vasos sanguíneos, afecta el estado de ánimo, el sueño, la atención y el flujo de sangre. La idea es que pues este también funciona en respuesta a la misma señal de estrés, pero con el fin de aumentar la atención y el, la capacidad de responder hacia los estímulos. Por eso es que la llamamos un neurotransmisor de concentración. Eh, Usualmente tiene el rol antagónico. Después de que la adrenalina se dispara, pues se dispara la noradrenalina. Por eso es que muchas veces cuando uno está sometido a una etapa de mucho estrés, se sugiere que se haga ejercicio, porque la respuesta de la adrenalina evolucionó, por ejemplo, para huir de un depredador o para afrontar a una pelea. Pero las cosas que ahora nos causan estrés son muy diferentes a las que existían cuando evolucionó esta respuesta. Entonces ahora nos causa estrés un examen de física o de biología, y ese estrés no está inmediatamente seguido de un esfuerzo físico, porque usualmente lo que estamos haciendo es quedarnos sentados tratando de leer o tratando de estudiar, pero la adrenalina va a evitar que nos concentremos porque está preparando el cuerpo para una respuesta física. Lo que necesitamos es la respuesta de la noradrenalina para poder concentrarnos. Entonces, como un consejo sano, si en algún momento están en una situación de mucho estrés, al menos académicamente, lo mejor es hacer unos 20 minutos de ejercicio cardiovascular para disipar el efecto de la adrenalina
y elevar los niveles de noradrenalina y de hecho poder poner entonces atención y seguir estudiando, porque si no, no es efectivo el estudio. Aunque ustedes pasen horas ahí sentados, no va a ser tan efectivo porque su respuesta a adrenalina los está preparando para un esfuerzo físico. Bueno, si nos movemos hacia la acetilcolina, está involucrada en el aprendizaje y en las funciones motoras. Tienen que ver con entonces la memoria, la atención, el pensamiento y el movimiento. Funciona en los músculos esqueléticos, por eso está involucrado en las funciones motoras. Funciona en el músculo lícido, pero inhibiendo el movimiento, y en glándulas y cerebro. Entonces va a permitir que pongamos atención y que estemos entonces eh, generando pues estos procesos que están muy involucrados en el aprendizaje. Como activa la función motora, otro tip que puedo aconsejarles es que cuando están estudiando estén generando algún tipo de movimiento, ya sea con una pelota o caminando o pues algo que permita asociar o estimular esa liberación de acetilcolina, que no solo va a ayudar al movimiento muscular, sino que también a su proceso de aprendizaje o de atención. Si luego pasamos a la dopamina, entonces la dopamina está involucrada en nuestra búsqueda o en nuestro comportamiento de búsqueda de placer, y es el que va a controlar entonces nuestras sensaciones de motivación y de comportamientos que nos generan interés. Eh, entonces la dopamina pues está asociada a una recompensa, y por eso es que también está asociada a los mecanismos de adicción. Existe un sistema en el cerebro que es el sistema de recompensas, que de alguna manera evolucionó para hacernos sentir bien cuando hacemos algo que es positivo para nuestra sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, el hecho de comer una comida que es calóricamente fuerte va a generar esa, esa sensación de placer, porque evolucionamos para apreciar las comidas calóricas porque no teníamos disponibilidad de comidas calóricas todo el tiempo. Entonces una pizza va a generar placer y va a generar esa sensación de recompensa porque es una comida altamente calórica que el cerebro interpreta como una forma de sobrevivir más tiempo. Sin embargo, esa recompensa o ese placer que el cerebro va a sentir o va a liberar cuando eh, consumes esa comida, va a generar que el cerebro quiera que vuelva a pasar. Y entonces, si está pasando muy seguido, el cerebro empieza a auto felicitarse, por así decirlo, demandando que siga pasando. Y eso es lo que genera una adicción. Sucede también con cosas que asociamos a estabilidad económica. Por ejemplo, las apuestas generan adicción porque ya asociamos esa estabilidad económica con una posibilidad de sobrevivencia. También con cosas que asociamos con eh, la posibilidad de reproducirnos, porque nuestro cuerpo o nuestro cerebro está adaptado para pues sobrevivir y reproducirse. Entonces todos los comportamientos que generan ese placer pues liberan dopamina, porque el cerebro básicamente se autofelicita y se dice a sí mismo que debe volver a hacer eso porque eso es positivo y eso es bueno para él mismo. Entonces pueden caer en ese punto de generar adicción. Hay otros fenómenos también, por ejemplo los videojuegos, porque a veces generan un estado donde uno se siente bien o uno se siente en control, y el cerebro no es capaz de distinguir un estado eh, real, digamos, donde yo estoy en control o donde yo estoy haciendo algo bien, de algo que es más virtual como un videojuego. Entonces aún así pues genera esa respuesta de placer y de adicción. Luego tenemos GABA, cuya función es aumentar la concentración y la calma, y de hecho
pues GABA está muy involucrada con los niveles de ansiedad. Si tenemos poco de este neurotransmisor, vamos a generar ese estado de intranquilidad o de poca calma. Las endorfinas están involucradas en un sentimiento de euforia, reducen el dolor y pues generan esa alegría. Eh, por eso es que cosas como hacer ejercicio o comer un chocolate van a generar endorfinas porque están asociadas a un estado de euforia o de felicidad. La serotonina contribuye al bienestar general y a la felicidad, pero a la felicidad que no es momentánea, como en el caso anterior, sino que es una felicidad más trascendental. Afecta el ciclo de sueño y la regulación gástrica, y por eso es que muchas veces pues hay ciertas comidas que eh, generan esos recuerdos de épocas felices, digamos una comida que comíamos de niños o algo por el estilo, porque tiene una relación con el nervio vago y que pues con el sistema nervioso que está conectado al sistema gástrico. También el ciclo de sueño es muy importante para mantener esos niveles de serotonina y ese bienestar general, porque la serotonina pues regula el humor y genera ese bienestar a nivel general. Eh, entonces, por ejemplo, a veces se recomienda usar cortinas blackout o evitar luces artificiales en la noche para asegurarnos que la serotonina pues sea liberada. Y básicamente pues esos son los principales neurotransmisores, aunque hay algunos otros y vamos a hablar en algún momento de un par más. Bueno, continuando con el funcionamiento, también tenemos los reflejos, que son respuestas automáticas a estímulos determinados, usualmente estímulos que son invariables y que por lo tanto el cerebro o el sistema nervioso ha evolucionado para tener una respuesta automática. Tenemos aquellos reflejos que son heredados, que son comunes a todos, en nuestro caso humanos. Por ejemplo, los reflejos que evaluamos en un bebé, el reflejo de la marcha, de succión o el de la palma, de agarrar algo, porque son reflejos que el sistema nervioso ha heredado porque tienen que ver con nuestra supervivencia, por ejemplo, como mamíferos, para agarrarnos de la madre, para poder succionar la leche y alimentarnos, entre otros, ¿verdad? Y están los reflejos condicionados, que son los adquiridos por la experiencia. Cuando uno hace muchas veces algo, a veces el cerebro entonces interpreta eso como algo que tiene que ahorrar energía y ya no darle mucho procesamiento, y entonces se vuelve un reflejo. Eh, si ustedes están acostumbrados a hacer algo mecánico muy repetitivamente, a veces instintivamente o por reflejo ya lo hacen. A eso se le llama habituación también. Y por ejemplo, algo que es muy común es que el cerebro ignora las eh, señales que están todo el tiempo sucediendo. Por ejemplo, es muy probable que cuando ustedes se ponen los calcetines en la mañana, sienten la textura de la tela y sienten, pues, ya sea sus calcetas o calcetines, pero el resto del día no son conscientes de que están ahí, porque el cerebro decide apagar esa señal y dejar de interpretarlo porque está todo el tiempo sucediendo. Entonces, como está todo el tiempo, lo interpreta como que fuera un background noise o pues solo una señal de fondo que no vale la pena interpretar. Entonces, estos reflejos condicionados funcionan muy parecido a ese caso que es la habituación. Dentro de estos reflejos tenemos el arco reflejo, que es una señal que no llega al cerebro, sino que hemos evolucionado para tener una respuesta más inmediata y más rápida, y por lo tanto en la médula espinal se genera inmediatamente la respuesta. Por ejemplo, el hecho de tocar algo muy caliente, entonces automáticamente quitamos la mano porque la señal llega hacia la médula, y como quemarnos es algo que pues es un peligro latente, entonces el cerebro no lo interpreta, sino que inmediatamente la señal es retirar la mano. Está condicionada entonces a un estímulo.
El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, que tiene pues todas las partes que vimos en la parte evolutiva, pero que actualmente llamamos la médula oblongata, que tiene el centro de reflejos, las funciones vitales, y la conexión con la médula espinal. Tenemos el cerebelo, que contiene el centro motor de postura y de orientación espacial y algunas señales sensitivas. eh, y tenemos los bulbos olfatorios, que reciben la señal de los nervios olfatorios. Dentro del sistema nervioso central, o dentro de lo que es la médula oblongata, vamos a tener muchas otras regiones como el tálamo y el hipotálamo. El tálamo va a coordinar las señales motoras y sensitivas. El hipotálamo va a monitorear actividades de sobrevivencia, como las actividades viscerales y el comportamiento relacionado con la sed, hambre y deseo sexual, la parte más interna de nuestro cerebro. También tiene que ver mucho con la homeostasis, por ejemplo la termorregulación. Y luego vamos a tener los hemisferios. Los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte de nuestro cerebro y están formados por las circunvoluciones. Estas son las que nos van a dar toda la capacidad cognitiva, de conducta aprendida, de conciencia, inteligencia, creatividad, memoria, discernimiento e interpretación de sensaciones. Esto es lo que nos diferencia de muchos de los demás animales, eh, al menos dentro del orden primates. Todos tenemos un cerebro pues bastante complejo en estas regiones, y específicamente nuestra familia, que es la familia hominidae, va a tener estos lóbulos, que son el lóbulo frontal, el occipital y los parietales, eh, que van a tener estas distintas regiones donde vamos a encontrar las funciones de conciencia y de creatividad y funciones numéricas, entre otras. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que llevan la información del sistema nervioso y hacia el sistema nervioso. Tenemos los aferentes, que van de, de la parte externa o de la parte sensitiva hacia el sistema nervioso, y los eferentes, que van del sistema nervioso hacia la parte motora. Los nervios eferentes tienen dos sistemas, o dos divisiones. El sistema somático, que va a controlar los músculos voluntarios o los músculos esqueléticos, y el sistema autónomo, que va a controlar los músculos involuntarios o los lisos. Entonces, y también el cardíaco, como habíamos mencionado antes. Y a su vez, los nervios del sistema autónomo se dividen en dos: el sistema simpático y el sistema parasimpático, y se diferencian por el lugar donde se conectan con el sistema nervioso central y por cómo están inervados hacia los diferentes músculos y regiones. También es muy común ver que muchas veces operamos en uno de los dos, digamos solo en el simpático o solo en el parasimpático, y que alternar entre esos dos es beneficioso. Muchas veces, otra vez, cuando estamos en estrés, el hecho de tomarnos unos minutos para respirar cambia nuestro eh, ¿cómo se dice? Nuestro foco de inervación del sistema simpático al parasimpático. Y eso ayuda a calmarnos o a regularnos cuando estamos en mucho estrés, en ansiedad o incluso en miedo. El hecho de también tener una contracción fuerte, es decir, como que sentirnos abrazados, o que genere fuerza sobre nuestro sistema nervioso, eso también ayuda a ese cambio. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo son complementarios las acciones del sistema autónomo. Si hablamos, por ejemplo, del corazón, el simpático va a acelerar los latidos, mientras que el parasimpático va a reducir los latidos. Con el tracto digestivo, por ejemplo, el simpático va a reducir el movimiento o la peristalsis, mientras que el parasimpático va a aumentar esa peristalsis. Y entonces, pues aquí vemos esta,
esa dualidad que tenemos entre el sistema simpático y el parasimpático, y por qué es importante recordarnos de hacer esas pausas activas o esas pausas reflexivas para, independientemente pues cuál de las dos sea, para cambiar de uno hacia el otro y no estar todo el tiempo estimulando solo uno de los dos. Finalmente, como un diagrama general, tenemos el sistema nervioso central conformado por el cerebro y la médula, y el sistema nervioso periférico conformado por los nervios, que son las neuronas o que están anclados a las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Y en el caso de las neuronas motoras tenemos tanto el sistema somático o voluntario como el autónomo o involuntario, y en el autónomo tenemos el simpático y el parasimpático, que vimos que tienen pues esa complementariedad. Y con eso terminamos sistema nervioso, aunque la siguiente presentación, que es sobre sentidos, va ligada todavía al funcionamiento de ese sistema nervioso.